Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos un día más al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Ojo porque tenemos un programa completito en el día de hoy, el foco puesto en Binance y en el chivatazo que dio a sus clientes VIPs, a los traders más importantes a los que avisó 2 meses antes de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que iba a tener una liquidación de nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares, precisamente el pago que hizo posteriormente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pendientes también de los ETFs de Bitcoin con una ventana de aprobación que según está apuntando Bloomberg va a ser del 5 al 10 de enero. Standard Chartered decía esta misma semana que a lo mejor teníamos sorpresas, que a lo mejor se aprobaba antes de la fecha límite del 10 de enero y vemos que el optimismo sigue creciendo en torno a Bitcoin y también en torno a los ETFs, precisamente Bitcoin hoy tocando de nuevo máximos anuales, llegando a la zona más o menos de los 38.700 dólares y apuntando a una nueva zona, a un nuevo límite, el de los 40.000 dólares. Estamos pendientes de todas estas noticias enseguida, ahondamos enseguida, analizamos todas estas cuestiones, pero antes volvemos a conectar con el presidente de la Reserva Federal, volvemos a conectar con Jerome Powell. So it works two ways. Of course, we have an obligation to go out and we want to explain what we're doing, and that's just part of our job. We want the public to understand what we're doing and why. That's part of it. The other part of it is, we get incredible amounts of data, right, aggregate data, and you can only stare at it so long. I find, and I think all my colleagues find too, when you talk to people about their lives in the economy, it starts to form into a story and into a better understanding of the details of the lives that people are leading. So, I mean, I remember many trips I've taken, and inevitably you come back and you say, "Wow, I really learned something there." And I mean, we went to the Mississippi Delta a few years ago, and at Mississippi Valley State, spent a great day there, visited a bunch of businesses and community depository financial institutions. And what did I learn? I learned what life was like in the Delta, and the way they live and their aspirations. Met some really talented kids, by the way, which was great. I learned that. I was in another one. I was in York, Pennsylvania, which is a small manufacturing town. And if you think about smaller manufacturing cities in the United States, my muscle memory would be that they must have really suffered because so much of our manufacturing base went overseas with China coming online and other countries as well. And the interesting thing about York was that what I learned was they actually had a strategy to combat that, and it kind of worked. I mean, they had brought resources together around some manufacturing and some other business things, and it worked. York is a healthy, thriving city. And there are many other examples of cities that have just lost their manufacturing base and they've just kind of collapsed fiscally. But I think it was interesting to see that if you have a plan, it can actually work. Mm-hmm. And I'll go home and I'll think about this trip, and I'll no doubt have learned some great things. Great. Well, we hope you will. One last question before I open up. So what does fun look like for the Seguimos pendientes de esta comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, hablando sobre la inteligencia artificial y el efecto que puede tener en las finanzas. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de los BRICS, los Emiratos Árabes Unidos, que están pidiendo a los países BRICS que liquiden el comercio de petróleo en monedas locales y no en dólares estadounidenses. La nación de Medio Oriente apunta a diversificar sus asociaciones económicas, renovando los métodos de pago para los acuerdos comerciales petroleros. De esta forma, Emiratos Árabes Unidos se está acercando a China, Rusia, India y Egipto, entre otras naciones, para pagar en monedas locales los acuerdos petrolerares y dejar de lado el dólar. Según las informaciones, Emiratos Árabes Unidos está en conversaciones con 15 países y están promoviendo pagos en moneda local para poner fin a la dependencia del dólar. Esta realineación de las asociaciones estratégicas bilaterales podría conducir a un cambio de paradigma en el enfoque financiero de los países BRICS. Controlar el sector petrolero mundial poniendo fin a la dependencia del dólar podría de hecho convertir a los BRICS en una potencia económica. Los Emiratos Árabes Unidos ya han iniciado acuerdos comerciales petroleros en monedas locales, dejando de lado el dólar, por ejemplo, con India. De esta forma, enviaron más de 1 millón de barriles de petróleo a India y el pago se realizó en rupias. Este acuerdo se inició en septiembre de este mismo año y supuso un alejamiento histórico del dólar. En conclusión, los BRICS están utilizando el sector petrolero como arma para hacer caer al dólar estadounidense a nivel mundial. Además, si muchos más países comienzan a pagar el petróleo en monedas locales, el dólar se verá gravemente afectado. Después de China, Oriente Medio está llevando adelante las iniciativas de desdolarización
en todo el mundo, pendientes de los BRICS, pendientes de todo lo que sucede en el mercado cripto, con Bitcoin volviendo a tocar máximos anuales en torno a los 38.700. Repasamos cómo está el mercado, echamos un vistazo al top 10. Echamos un vistazo al mercado cripto con Bitcoin rompiendo de nuevo máximos anuales. Les decía 38.700, ahí ven ustedes el gráfico, nueva vela 38.869 dólares en estos momentos, se acerca a los 39.000, se acerca cada vez más a los 40.000 dólares. Muchos hablaban de un rally navideño y vemos que poco a poco se va consumando, subidas del 3,11% en la última semana, 3,13% en las últimas 24 horas, como les decíamos, rompiendo niveles 38.876 dólares en estos momentos. En segundo lugar, Ethereum, que va a la zaga, pero también con subidas en la última semana del 0,40% y también fuertes subidas en las últimas 24 horas del 3,36% hasta los 2.105 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB, también en positivo, también subiendo en las últimas 24 horas un 0,70%, pero cayendo en la última semana en un 1,98% hasta los 228 dólares. Quinto lugar para XRP, que cae en los últimos 7 días, se deja un 1,25%, pero también recupera en las últimas 24 horas 1,68% arriba hasta los 61 centavos. Sexto lugar para Solana, es una de las que más sube en la última semana, en concreto un 4,95% arriba en las últimas 24 horas, también subidas del 1,78% hasta los 60,32 dólares. Octavo lugar para Cardano en negativo, cayendo en la última semana un 0,87%, pero subiendo en las últimas 24 horas 2,45% arriba hasta los 38 centavos. En noveno lugar tenemos a Dogecoin, es la que más sube en la última semana, un 7,77% arriba en las últimas 24 horas, subidas más leves del 0,15% hasta los 8 centavos. Y cerramos el top 10 mirando a Tron, a TRX, que cae en la última semana un 0,94% y también ligeramente en las últimas 24 horas 0,07% hasta los 10 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, Bitcoin volviendo a tocar máximos anuales, arrastrando al resto del mercado y con muchas noticias, con muchas últimas horas que repasamos como siempre con nuestras Crypto News. La actualidad del mundo cripto que sigue pasando por Binance y ojo con esta noticia. La agencia Bloomberg está apuntando a que Binance celebró una cena para sus mayores creadores de mercado antes del anuncio del acuerdo de 4.000 millones de dólares con el Departamento de Justicia. Según dice Bloomberg, la cena se celebró en un club nocturno de Singapur y tuvo lugar en septiembre, meses antes de que se hiciera pública la cifra de los 4.000 millones de dólares y se anunciara oficialmente el acuerdo. Dicen que después de conversaciones con representantes de la empresa presentes en la cena, algunos invitados VIP quedaron convencidos de que la empresa iba a pagar esa suma, una cantidad que Binance, dicen, podría pagar fácilmente. Dice además que el exdirector ejecutivo Chan Pensao también estuvo, según este informe, ausente de la reunión de personalidades importantes. Sin embargo, Richard Teng, el nuevo director ejecutivo de Binance, sí que estuvo presente. Sao, como saben, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense a finales de noviembre y como parte de este acuerdo renunció a su cargo de director ejecutivo y se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero. Ojo a esta noticia, posible corrupción de Binance, que habría avisado a los más VIPs, a los clientes más importantes, de una liquidación de 4.000 millones de dólares. Más allá de Binance, el foco sigue estando en la aprobación de estos ETFs de Bitcoin y también precisamente sobre una posible anticipación creciente de este eventual fallo. Están hablando de la ventana de aprobación del ETF Spot de Bitcoin de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que, ojo, ya tiene fecha, está programada para ser entre el 5 y el 10 de enero. De hecho, James Seyfarth de Bloomberg ha confirmado estas fechas y dice cuándo podríamos escuchar la gran decisión por parte de la SEC. Queda más de una docena de solicitudes de ETF Spot de Bitcoin sobre las que la agencia reguladora debe tomar una decisión. Posteriormente, Seyfarth ha confirmado que es probable que las órdenes de aprobación se realicen durante las últimas etapas de ese periodo. Para que hagamos cuentas, pues poco más de un mes. En concreto, pronostica que van a tener lugar entre el 8 y el 10 de enero. Bitcoin se ha beneficiado de toda esta especulación, ya que ha superado oficialmente, como les acabamos de contar, la marca de 38.800 dólares por primera vez desde 2022, máximos de los últimos 16 meses. Además, Standard Chartered viene ya con las predicciones y dice que esta aprobación de los ETFs generaría una subida de más del 160%, catapultó el precio del activo hasta los 100.000 dólares a finales de 2024. Y con el foco puesto en estas aprobaciones de ETFs de Bitcoin, hablamos también de Grayscale, que ha vuelto a reunirse esta semana con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. El 22 de noviembre, Grayscale presentó
un nuevo folleto preliminar para sus planes de convertir el fondo GBTC en un ETF al contado después de una reunión con el regulador. El 29 de noviembre la empresa actualizó su acuerdo GBTC por primera vez desde 2018 en preparación para esta conversión. Los detalles todavía se están limando, pero según informa el presidente de ETF Store, dice que el 1 de diciembre se están acercando a la línea de meta antes de reflexionar sobre cómo se van a desarrollar estas reuniones. Sigue el optimismo en torno a los ETFs de Bitcoin. Ojo, porque la de Grayscale no ha sido la única reunión. BlackRock también se ha reunido esta semana con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y, como ven, el mercado está recibiendo estas noticias, pues desde luego, de una forma muy positiva. Estas han sido las noticias más importantes del día de hoy, de las últimas horas, pero vamos a repasar, como todas las semanas, las noticias más importantes de la mano de los amigos de Cointelegraph. Pendientes de estas noticias, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos también con todo el análisis aquí en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, pendientes del mercado cripto, con Bitcoin tocando máximos anuales y también pendientes de las noticias más importantes de la semana. Ahora sí las repasamos de la mano de los amigos de Cointelegraph. Después de este repaso de la actualidad de las noticias más importantes, llega el momento del análisis, llega el momento de los expertos y por eso ya saludamos a Sergio Fernández, fundador de White Trader, que está por aquí con nosotros un día más. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer volver a tenerte por aquí en un momento, bueno, pues que el mercado vemos que está respondiendo. Algunos hablan de rally navideño. Lo que está claro es que el año pasado, más o menos por esta época, Bitcoin estaba en torno a los 16.500 y bueno, por la subida prácticamente, si no me equivoco, en torno al 130%, uno de los activos que más ha subido ya sin duda en lo que va de año y con mucho optimismo en torno a los ETFs de Bitcoin. Por ahí pasa una parte de la actualidad. La otra, Sergio, como te puedes imaginar, si te parece empezamos por eso, pasa por Binance y precisamente por la última hora que comentábamos al inicio del programa, este posible chivatazo, esta posible corrupción por parte de Binance que dice Bloomberg que avisó 2 meses antes a sus clientes más importantes. Quiero saber un poco tu opinión, primero sobre esto y luego sobre todo lo que ha sucedido en la última semana, el acuerdo con el Departamento de Justicia, el paso a un lado por parte de Changpeng Zhao. ¿Cómo has vivido todo esto? Bueno, a ver, lo primero con lo que ha dicho Bloomberg, ¿no? Que al final lo hemos comentado antes fuera de cámaras, por así decirlo. Al final a mí me parece que eso ya estaba preparado, vamos, se sabía que algo iba a pasar con el señor CZ. Entonces, ¿qué hicieron? Pues al final información privilegiada, la mandaron donde la tenían que mandar y bueno, imagino que alguno habrá salido bien parado. De todas formas, a mí me parece que el movimiento que ha hecho CZ era el que tenía que hacer en ese momento, porque al final, si esto se demuestra que es verdad, va a ser peor. Entonces, si es un rumor, pues tiene que, por así decirlo, aprender a vivir con ello, pero yo no creo que esto le vaya a afectar mucho a Binance o al mundo cripto. O sea, yo soy de los que piensa que Binance ya es como el top 1, es decir, cuando tú entras en el mundo de las criptomonedas, el primer exchange que te va a salir suele ser Binance, siempre. Todos hemos entrado en este mundo, el 90% a través de Binance. Entonces, me parece muy difícil que el exchange vaya a caer o vaya a causar algo mucho más gordo de lo que ya hayamos vivido. Es cierto que al final todas estas noticias, todos estos rumores afectan al precio. Fíjate, BNB es de las pocas que no ha tenido una subida realmente impactante como han tenido Kaspa o ha podido tener, por ejemplo, Cardano o mismamente Solana, y es una de las que se ha mantenido en el rango desde que en 2022 tocamos los $208. ¿Eso implica que esto no va a volver a subir? Mi opinión es que no. Yo sigo pensando que Binance sigue siendo por ahora el número 1, pero si todo lo que están rumoreando, lo que hemos hablado antes, es verídico y es verdad, ahí ya sí que van a tener un problema. No creo que afecte tanto
a los inversores como nosotros o como los espectadores, pero a ellos mismos sí que les va a venir vamos, yo pienso que sí que les puede venir un buen golpe de realidad, porque al final esa información para mí debería estar más clasificada que, oh no, se los doy a mis VIPs más importantes y ellos ya con esa información que hagan lo que quieran. Que más allá del impacto en la empresa, ¿no? Más allá de la cuota de mercado, que bueno, lo venimos contando en el programa ya durante varios meses, que ha perdido de tener en torno al 70% a tener menos del 50%, pero más allá de que siga siendo el número uno, que como tú dices, yo estoy de acuerdo, creo que va a seguir siéndolo, pero el mayor impacto quizás es a la imagen, a la marca, ¿no? Es verdad, lo hablábamos tú y yo antes, Claro. Apple no ha dejado de ser Apple porque haya fallecido, desgraciadamente, Steve Jobs, pero sí que es cierto que Apple, bueno, pues no ha tenido casos o no ha tenido tanta mala prensa como está acumulando Binance últimamente. Igual el daño más allá del CEO, más allá de las personas, es a la marca, a la imagen, a la reputación, que eso también es complicado superarlo. Claro, al final que te den un palo así, por decirlo mal y pronto, de esta magnitud a tu propia empresa, pues oye, es algo que o bien solucionas de la mejor manera posible, o como no sepan salir de esta situación, se van a quedar muy manchados. O sea, Binance va a quedar manchado para siempre. ¿Perderá el top 1? Es que eso no lo sabemos, lo que hablábamos antes. Apple porque cambió de CEO, de dueño, y ahí sigue siendo una de las top 1. Si Binance limpia su imagen y demuestra que esos rumores no son lo que muchos esperamos que no sea, pues oye, yo creo que esto es algo que está ocurriendo en esta temporada y que dentro de 2 o 3 meses o nadie se acuerda o no tiene ya el mismo impacto que puede tener ahora mismo. Entonces, hasta que eso no se demuestre, tampoco podemos hacer ninguna otra cosa más. Pues de momento, como dices, hay que contrastar, hay que verificar estas informaciones. Es cierto, bueno, pues que la agencia Bloomberg, pues desde luego que tiene crédito en esta materia, pero bueno, más allá de todas estas noticias, si te parece, Sergio, nos centramos en el mercado y lo decíamos, a pesar de todo lo que ha sucedido, yo creo que más allá de lo que está pasando con Binance, el foco está puesto ya en estos ETFs de Bitcoin hoy. Decíamos hace apenas unos minutos, esta fecha, esta ventana de aprobación de los ETFs, dicen ya del 5 al 10 de enero, claro, ya queda poco más de un mes, hay incluso algunos grandes bancos diciendo que puede haber sorpresas, que se puede adelantar, y más allá de todo eso vemos un optimismo pues que hacía tiempo que no se veía en el mercado, ¿no, Sergio? El índice Fear and Greed en codicia después de muchos meses, tocando máximos desde 2022. Cuéntanos un poquito cómo ves el mercado y si te parece empezamos poniendo el foco en Bitcoin. ¿Qué puede pasar? Si puede haber un susto también en estos momentos. Sí, pues mira, precisamente el otro día grabé un vídeo que seguramente lo suba el lunes. Esta es la mitad de lo que voy a explicar en ese vídeo. Y básicamente lo que explico es lo que ha pasado, toda la caída del bear market y este último impulso que hemos tenido. Lo voy a decir de la manera más rápida y clara posible para que todos lo entiendan y luego nos movemos un poco a ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Por norma general, cuando tenemos el máximo de ATH y ya marcamos el mínimo del bear market, si nosotros tenemos una extensión de Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo, normalmente el precio rebota entre el 0,5 y el 618, que precisamente es donde actualmente se encuentra Bitcoin. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos ver? Hay dos escenarios. El primero, que simplemente se quede rondando los 42.000, 42.500 dólares, como mucho 43.000. Y luego el otro punto es que supere este punto de 48.200 dólares y a partir de aquí que el precio tenga ese retroceso. Necesita retroceder. Esta subida, si la comparamos con el anterior bull market, se parece muchísimo. Es muy, muy, muy similar. Lógicamente no tiene por qué pasar lo mismo, pero tirando de datos históricos, que es lo único que tenemos, pues vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, Bitcoin podría caer hasta la zona de los 18.000. Estamos hablando de que eso ya sería una caída de un 50%. A mí me parece una caída muy grande actualmente, a no ser que ocurra algo parecido a lo que vivimos en 2020 con el crash del COVID. Si no ocurre nada, yo pienso que una corrección estaría en torno a entre un 30 y un 25%, ya que si vamos a ver las correcciones de los bear market pasados, el primero fue un 90, luego de un 80, luego fue creo que de un 55-70. Entonces, como cada vez el market cap va creciendo, es más difícil mover al precio tanto para arriba como para abajo, porque hay mucho holder y aunque haya mucha venta, hay gente que lo sigue sosteniendo. Entonces, las caídas y las subidas cada vez van a ser más pequeñas.
Entonces entendemos que después, con este último impulso de mínimo a máximo, tiramos otro Fibonacci y el rebote estará entre la zona de nuevo de 0,5 y 618. Entonces podemos ver que desde aquí Bitcoin caiga y retroceda hasta la zona próxima de 25.500 en principio como máximo. Y a partir de ahí, como tengo aquí en el dibujo esta pequeña proyección, el precio de Bitcoin a partir de aquí, hombre, lógicamente no lo va a hacer de esta manera, ojalá que lo haga, pero sí que es verdad que a partir de estos puntos o de los 20.000, 21.000, dudo mucho o me pareciera muy difícil que el precio de Bitcoin cayese un poquito más. Repito, si no hay un crash o un cisne negro, como hay mucha gente que dice que va a pasar, pero bueno, eso como no lo sabemos, nos quedamos tal cual. De momento no sabemos qué va a pasar, lo que sabemos es lo que contábamos al principio, que de momento en lo que va de año la subida es de en torno al 130% y también que están volviendo las especulaciones, Sergio, están volviendo las predicciones y quiero preguntarte por una de ellas. Standard Chartered decía esta misma semana que cree que con esta aprobación o esta posible aprobación de los ETFs de Bitcoin para finales de 2024 va a llegar a $100.000. No es el primero que hace una predicción de este tipo, hemos escuchado, por ejemplo, a Katie Wood, que es bastante más optimista, pero quiero saber qué opinas de estas predicciones y si te parece la de Standard Chartered que es un poco la más ajustada a la realidad, se podría decir. ¿Crees que es posible que antes de finales del año que viene o para finales del año que viene Bitcoin supere o llegue a los $100.000? Pues el tiempo no lo sé, no sé si llegará a finales de 2024 o llegará antes. Lo que yo tengo bastante claro es que el precio de Bitcoin va a llegar a los 100.000 y creo que muchos de nosotros, yo al menos tengo sentimientos encontrados con esto, muchos de nosotros yo creo que podemos llegar a pensar que los 100.000 es como la barrera psicológica que todos tenemos, pero es que igual el mercado nos sorprende. Estamos hablando de que instituciones como BlackRock van a entrar en este mercado y van a entrar con todo, porque saben la oportunidad que ellos también tienen. E igual los 100.000 se van a llegar a quedar hasta cortos. Yo he visto una predicción que es de un gráfico de Look into Bitcoin. El gráfico lo hizo una cuenta americana, pero sí tenía bastante sentido la curva logarítmica de subida que tenía Bitcoin. Y resulta que para 2025 llegaba ese tope, ese ATH, a los $440.000. Ahora mismo alguien me llamará loco, lo respeto porque es una cifra que ahora mismo nadie se creería, pero si veis el gráfico, vemos como anteriormente se ha ido cumpliendo todos esos ATH que ha marcado ese indicador. Entonces, ¿va a llegar a 400.000? No lo sé. ¿A 100.000? Muy probablemente que sí. Ahora, ¿cuándo? Es lo que a todos nos gustaría saber. Pero sí, yo tengo muy claro que, que si todo esto sale adelante, los ETFs, toda esta adopción, esto va a explotar por algún sitio. Es que no. Es lo lógico. Entonces, eso es un poco mi pensamiento ahora mismo para Bitcoin y rangos de precio tope. Desde luego, Sergio, como comentas, todos estamos esperando esta aprobación de los ETFs. Ya hemos marcado la ventana, ya hemos informado a nuestros espectadores que está diciendo Bloomberg que del 5 al 10 de diciembre, probablemente el 8 de enero, o sea, del 5 al 10 de enero, probablemente el 8 de enero, pues ya empecemos a tener por lo menos algunas aprobaciones. Standard Chartered decía que igual incluso se adelanta unos días, que igual hay una sorpresa antes de finales de año, así que nada, ya estamos todos expectantes y a menos de un mes, por lo menos, de ir saliendo de dudas de todo lo que sucede en torno a los ETFs de Bitcoin, pero no solo hay ETFs de Bitcoin, también hay ETFs de Ethereum, precisamente BlackRock, de hecho es uno de los solicitantes y también viene bastante fuerte Ethereum en las últimas semanas. El foco está puesto en Bitcoin, pero Ethereum también está rompiendo niveles importantes, ya no son los 2.000, hoy volvía a sobrepasar los $2.100 y quiero que nos cuentes un poco cómo ves Ethereum y sobre todo en esta comparativa eterna con Bitcoin, pues, ¿cuál está más fuerte en las últimas semanas o cuál tiene mejor pinta? Pues van un poquito a la par. Sí que es verdad que podemos ver que Bitcoin sí que tiene un poquito más de tirón, ¿no? Que tiene un poquito más de fuerza, pero Ethereum tampoco se está quedando atrás. Está volviendo a testear los niveles anteriores, estos niveles de 2.140, $2.200. Y si esto sigue así, muy posiblemente Ethereum pueda alcanzar los 2.200 o incluso un poco por encima. Pero volvemos a lo mismo de antes. Una corrección, aparte de sana y probable, es lo que mejor le vendría al mercado. Porque dudo mucho, o al menos me costaría creer,
Imaginemos que de repente el precio de Ethereum sube hasta los $2.500. Tenemos aquí un soporte en los 2.100 y resulta que nunca más va a volver a tocarlo. Pues hombre, una curva de crecimiento o unas subidas de este tipo, a mí personalmente es algo que no me da demasiada confianza. Lógicamente aprovecharíamos esas subidas, pero ya no le vería con esa fuerza o ese sentimiento de superar ese ATH, incluso de llegar a las 5 cifras del 10.000, o incluso algunos he visto que dicen de Ethereum $15.000. Pero claro, para eso necesitamos que tenga una corrección, que recoja liquidez, que tenga fuerza, para que se impulse mucho más alto. En principio estamos viendo que la zona que teníamos aquí marcada entre 1.500 y 1.370 ha aguantado muy bien y es desde donde el precio se ha vuelto a impulsar, y es muy importante que ahora el precio, cuando rompa estos niveles, va a depender mucho el cierre de la vela semanal y mensual. Si yo tengo una vela semanal que cierra por aquí encima, es una señal muy, muy buena de que el mercado va a seguir subiendo. Si nos deja un mechazo de liquidación, pues entonces tendremos que esperar esta zona, que es la zona óptima de compras, para ver cómo reacciona el precio. Pero vamos, que si no reacciona en esta zona, muy posiblemente lo haga entre los 1.200 y los $1.000. Aunque esta zona la veo probable siempre y cuando ocurra algo gordo en el mercado que cause una caída de verdad, como las que hemos vivido muchas veces, de caídas de un 30 o un 40%. Pero en principio es que está todo el mercado bastante fuerte. Bueno, pues desde luego, más allá de Bitcoin, más allá de Ethereum, como dices, el mercado está fuerte, no son las dos más importantes. Si te parece, ponemos el foco precisamente pues, en la más castigada en la última semana, y también quiero preguntarte precisamente por BNB, si esperabas una caída aún mayor, porque lo venimos comentando prácticamente durante toda la semana. Llegó a caer hasta más o menos un 10%, pero teniendo en cuenta las noticias, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, hay que reconocer que BNB, una vez más, ha aguantado el tipo y yo creo que incluso superando las expectativas. Sí, por supuesto. O sea, yo lo de BNB a mí me ha sorprendido porque después de tantísimo food que se le ha ido echando a Binance, es que si nos fijamos, realmente el precio está en una zona óptima para quien quiera seguir acumulando o quien quiera empezar a acumular. Es una zona bastante buena para hacerlo. Fijaos cómo desde el junio de 2022 ha aguantado toda esta zona y no ha sido rota. O sea, y cada vez que la toca se dispara. O sea, ahora la puede volver a tocar y dispararse. Entonces, bueno, estamos viendo unos movimientos que igual no coinciden con el estado actual o fundamental de lo que está pasando, pero esto demuestra una fortaleza en BNB bastante buena, y es algo que hay que tener en cuenta, porque si con todo lo que está pasando simplemente nos cae un 10% y encima zonas de compra, pues tenemos que pensar, oye, si le están metiendo tanto food, si le están metiendo tanta caña y esto sigue y aguanta, igual deberíamos de pensar que a futuro va a tener aún recorrido. Y yo soy de los que piensa que BNB va a tener recorrido. Al final es un token que se usa en una de las blockchain en las que más envíos puede haber porque son baratos y rápidos. Entonces, todo ese tipo de cosas al final siguen avanzando hacia adelante. Con lo cual, BNB lo sigo viendo potente. Para mí es un token que, aunque no quieras tener mucho, ten algo de BNB por lo que pueda pasar, y aunque sea luego para pagar las fees. O sea, no por otra cosa. Bueno, pues más allá de BNB, que como decimos, una vez más ha superado las expectativas, una vez más ha aguantado, desde luego, bueno, pues con bastante dignidad el tipo en esta semana. Si te parece, vamos a ver también XRP, lo hemos analizado en varias ocasiones. Sergio también es uno de los que más ha subido en lo que va de año, y quiero que nos cuentes un poquito qué punto está, superando los 60 centavos y también, bueno, pues con subidas importantes en lo que llevamos de año. Sí, XRP, bueno, aquí ya lo tenemos como una de las altcoins que tenemos que ver sí o sí en este programa, o al menos cuando yo estoy. Entonces, XRP, bueno, lo comentamos la última vez que estuve por aquí, que no sé si fue, bueno, ya no me acuerdo cuándo fue hace un mes, una cosa así, y no recuerdo si marqué esta zona o esta de aquí abajo, donde era posible que el mercado tuviese una pequeña corrección. Fijaos que esta zona, que se marcó lógicamente antes de tocarla, ya la ha cogido, lógicamente la ha atravesado por encima, porque tampoco, o sea, una cosa es que sea una zona y otra cosa es que me vaya a cumplir lo que yo he dibujado en mi pantalla.
Pero si nos damos cuenta, toda esta zona ha sido rechazada. Ahora bien, el rechazo no ha sido fuerte, ha sido como y no puedo, y no puedo. Entonces, ahora mismo estamos viendo todas estas velas de rechazo por la parte de abajo, con lo cual podríamos pensar que XRP a partir o bien del punto actual o bien un poquito más abajo, que sería esta zona, la zona entre los 0,54, desde estos puntos sí que puede volver a subir y como mínimo volver a atacar estos 0,75. Es totalmente factible y estamos viendo que aquí está teniendo fuerza compradora. Aún no tiene la suficiente para subir, pero si sigue aguantando y que aunque le entre un poquito más de volumen de compra, esto estoy bastante convencido de que puede recuperar el vuelo y subir, pues estamos hablando de un 20% de subida, que no está nada mal. Entonces, oye, pues hay que tenerla en el radar y al igual que he dicho con BNB, XRP, yo también es una de las monedas que tendría sí o sí, sin lugar a dudas. Luego, en el foco, estar atento a los movimientos de BNB, de XRP. También, si te parece, Sergio, ponemos el foco ahora en Solana. Es una de las que más subía dentro del top 10 durante la última semana, en torno al 5%. También una de las que más está subiendo en los últimos meses, superando los $60, muy lejos todavía de su máximo histórico. Todavía, si no me equivoco, la caída será más o menos del 70, del 80%, pero poco a poco recuperando un proyecto, bueno, pues que ha dado mucho que hablar y que quiero que nos cuentes en qué momento se encuentra también. Pues Solana, la verdad es que es, bueno, lo dije la última vez, me ha sorprendido bastante el cómo, pues fijaos, lleva desde octubre, desde la semana de octubre ha subido un máximo de un 200%. ¿Qué ocurre? Que ahora se encuentra en una zona que los que hacemos trading smart money llamamos BPRs, que son zonas de liquidaciones y son zonas donde hay liquidez y sigue habiendo órdenes. Este es un punto donde ya Solana, no estoy diciendo que Solana se vaya para abajo, pero sí que tenga una corrección. Hablamos de una corrección, pues bien, o que vuelva a la zona entre 0,5 y 0,6 o incluso tener un descuento mayor hasta el 80%, hasta la zona de los $30. Ahora, si siguen comportándose así y el gráfico nos está mostrando esta fortaleza, lo más importante es no perder la zona de los $15. Esta zona de aquí, esta que tenemos aquí, es muy importante no perderla, ya que si perdemos esta zona, ya Solana estaría en problemas a nivel técnico, ¿vale? Yo hablo a nivel técnico del gráfico. En tema fundamental, pues ya nos meteríamos en otro berenjenal que creo que ahora mismo no viene al caso. Entonces, entre los 16 y los $12,80, creo que esa es la zona que no debería de perder. Y de momento, también si lo vemos en un gráfico mensual, vamos a ver un estirón del precio, es decir, que el precio pegó este impulso, empezó aquí una fase de acumulación y volvió a tirar hacia arriba. Entonces, podríamos ver durante los próximos meses o próximas semanas pequeños retrocesos para después, boom, volver a tener un impulso más que probablemente si coincide con todo el halving y el bull run, ya marque rotura de ATH. Lógicamente, esto lo estoy diciendo con el gráfico que tenemos aquí delante, pero igual este análisis en 2 semanas ha cambiado por completo y ya no estoy para nada convencido de lo que acabo de comentar, pero eso es lo que debe de hacer cualquier analista. Si ve una posibilidad, la ejecuta y en cuanto esa se invalida, tienes que volver a reanalizar. Así que de momento ese es mi roadmap actual para Solana. Analizar otra altcoin, en este caso, bueno, pues una de las memecoin, la memecoin más famosa. Esta semana, de nuevo, Elon Musk ha sido protagonista y su moneda favorita, Dogecoin, también lo ha sido de hecho la que más ha subido dentro del top 10 en la última semana. Sigue costando centavos, pero también sigue subiendo poquito a poco. No sé cómo ves a Dogecoin. Hay gente que hablaba de $1, todavía está lejos, pero bueno, sí que viene recuperando. Pues yo subí un análisis a mi red, a YouTube, donde hablaba de toda la pequeña especulación que yo había visto con Dogecoin y con Elon Musk. A quien le interese, pues bueno, tiene ahí, puede ir a verlo. Pero estamos hablando de una criptomoneda que le encanta a un hombre que es un genio, que sabe de lo que hace y que además le gusta esta tecnología que llamamos blockchain. Entonces, con que complemente de alguna forma Dogecoin con lo que él hace,
me parece que Dogecoin va a ser una altcoin que va a subir de una manera muy, muy bestia. Si ya vimos este tipo de subidas en el anterior bull run, estas que vemos aquí, las que podemos vivir a partir de este en el siguiente, yo creo que van a sorprender a muchísima, muchísima gente. Estamos hablando de que Dogecoin seguramente pueda tocar ese dólar o al menos quedarse cerquita de tocarlo. Y si todo va como la seda, incluso superarlo y llegar a puntos mucho más altos. Y de momento, ya para terminar con Dogecoin, estábamos viendo aquí una acumulación muy, 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 muy fuerte. Esto está en una fase de acumulación, con lo cual ahora lo que tenemos que esperar es acumular por debajo del 50%, es decir, por debajo de esos 0,07, acumular, quien quiera, lógicamente, y luego la subida será muchísimo más fuerte cuanto más esté acumulando el precio. Antes de despedirnos, has dado una pista al principio y tengo que preguntarte por ello. He visto también muchos comentarios en Ahora X, como decías, ya que estábamos hablando de Elon Musk. Has hablado de Kaspa, no quiero que nadie se dé por aludido, pero sí que creo que viene fuerte. Veo a mucha gente hablando sobre ello y quiero que nos cuentes un poquito cómo está. Pues mira, Kaspa es una de esas criptomonedas que creo que pueden tener mucho, mucho, mucho bombo en el próximo bull y en los años siguientes. Y vemos que es una criptomoneda que desde mayo de este mismo año ha tenido un crecimiento total de un 1200%. Es una absoluta barbaridad y es algo que, oye, hay que tener en cuenta. Las zonas óptimas donde podríamos empezar a posicionarnos de nuevo empezarían en los 0,03 y quien sea mucho más arriesgado empezaría en los 0,055. Yo personalmente, cuando veo un gráfico o un activo con una subida tan vertical, porque estas subidas son muy, muy, muy verticales, prefiero mantenerme alejado y esperar a que corrija, porque el problema de este tipo de altcoins o de este tipo de proyectos que salen nuevas o que tienen simplemente un recorrido totalmente alcista, algunos recordarán la criptomoneda de Block, que salió y también pegó una subida espectacular, y luego Block fue bajando poquito a poco, hasta el punto actual. Entonces, ahora mismo comprar cuando el precio en menos de un año se ha hecho una subida de un 1200%, pues a ver, yo no lo haría, yo no lo aconsejo. ¿Que puede subir un 170% más? Sí, pero es que perfectamente te puede bajar un 70%. Entonces, yo soy de los que cuando veo algún gráfico de este tipo, me espero paciente y listo. La paciencia al final paga lo que te tiene que pagar. Paciencia, cuanto menos estamos teniendo también con los ETFs de Bitcoin, que siguen, como vemos, moviendo al mercado, que viene pues, con bastante optimismo durante las últimas semanas y lo hemos visto con todos estos análisis de todas estas monedas. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ti, Sergio. Nos vemos en la siguiente. Placer. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida analizamos, contamos y explicamos de nuevo lo que ha sucedido con Binance, esta información de Bloomberg que apunta a un chivatazo a sus clientes más importantes. Básicamente les avisó 2 meses antes de que iba a pagar una multa de unos 4.000 millones de dólares. Enseguida se lo contamos. Estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todo lo que sucede en el mercado cripto, de toda la actualidad, y vamos a analizar, vamos a explicar todas estas cuestiones de la mano de Fernando Molina, CEO de Territorio Bitcoin, también de Block World Tour, que ya está aquí con nosotros una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Hola, buenas tardes, Sergio. Un placer tenerte por aquí en una semana movida, pues como todas prácticamente, para el mercado cripto, con muchas noticias y desde luego, Fernando, con Binance en el foco. Lo comentábamos al principio del programa, esta información que saca la agencia Bloomberg apuntando de nuevo a Binance y apuntando posible caso de corrupción, a un posible chivatazo. Apuntan en un artículo a que 2 meses antes, más o menos por mediados de septiembre, tuvo una reunión, una cena en Dubái con algunos de sus clientes más importantes, en la que ya no estaba el propio Changpeng Zhao, sí que estaba el actual CEO, estaba Richard Teng, y bueno, básicamente pues dieron un chivatazo, avisaron de que iban a pagar una multa de más o menos 4.000 millones de dólares, una multa que además decían pues que no les iba a suponer demasiado, pero bueno, que deja dudas, ¿no?, en torno a Binance y sobre todo pues que el pescado ya estaba vendido, ¿no? Fernando, quiero saber qué opinas de esta noticia, si crees que es puro food, más food en torno a Binance o
si es algo preocupante, sobre todo para la marca, para la imagen de Binance. Yo creo que es casi al contrario, yo creo que es más bien FOMO, ¿no? Porque lo que yo entiendo es igual que cuando una empresa va a sacar un producto o ha tenido malos resultados, quiere que sus accionistas mayoritarios no huyan. Entonces lo que hizo fue hablar con los inversores, en este caso los traders, los VIP, los que sostienen Binance, y decirles que iban a pagar una multa de 4.000 millones, que van a llegar a un acuerdo, que no se asustaran, que no sacaran el dinero de Binance, que todo iba a quedar bien. Y evidentemente, si nos fijamos tanto en BNB como en la propia Binance, el haber hecho eso con tiempo ha provocado que ha pagado un multazo impresionante y Binance ni se ha inmutado. O sea, yo creo que la estrategia les ha salido muy bien haber hecho eso. Otra cosa es que hubieran sido chivatazos de listado de token, donde hubieran sacado tajada directamente. Y aquí lo único que han hecho realmente ha sido no sacar su dinero y seguir trabajando en Binance como si no hubiera pasado nada. O sea, que tú crees, Fernando, que más allá de que sea algo malo, algo negativo, fue como para calmar a sus inversores más importantes, como decir, oye, que nosotros vamos a cumplir, que vamos a pagar la multa y os podéis olvidar de que haya algún tipo de consecuencia penal, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a lavar aquí los platos rotos y vamos a arreglar un poquito la situación. Fue un poco más para calmar, más que algo, bueno, pues que pueda indignar, que pueda enfadar a la gente. Claro, tú imagínate que tú, inversor de Binance, no sabes lo de la multa y de pronto salen todas las noticias que Binance va a pagar una multa y se crea todo ese FUD brutal. Lo primero que haces es ir a Binance y sacar tu dinero. Ahora, si tú ya estás informado de que hay una multa y la van a pagar, hay capacidad de sobra para pagar esa multa, te tranquilizas. Y sobre todo si te dan garantías personales en esa cena famosa de Dubái, ¿no? O en otras que hayan hecho. Entonces, no sé, igual que Elon Musk con Tesla o SpaceX, algunas cosas raras que han hecho cuando compró eh, Twitter, ahora X, también tuvo una reunión con sus accionistas principales para decirles que no salieran de Tesla porque iban a vender, Elon Musk vendía acciones de Tesla para comprar Twitter, ¿no? O sea, que no era un movimiento para dañar a Tesla, sino que era para comprar Twitter y que ya volvería a recomprar sus acciones de Tesla. Y Tesla ha vuelto a subir de precio por encima de su máximo. Son estrategias que, claro, a los pobres mortales se nos escapan, ¿no? O que a nosotros se nos escapa, cuanto menos difícil entender, bueno, pues este tipo de noticias, pero también, bueno, se puede decir que es comprensible, ¿no? Que al final tienen que asegurarse a sus principales inversores. Más allá de todo esto, hace ya una semana que dio un paso al lado el propio Chan Pensado y quiero que nos cuentes un poquito, Fernando, qué crees que va a pasar a partir de ahora con Binance, si va a perder poder, si va a perder cuota de mercado. Vemos, lo comentábamos además hace apenas unos minutos con Sergio, que su token BNB ha aguantado, como viene haciendo habitualmente, pero ha aguantado con entereza, con mucha dignidad esta semana, seguramente mejor de lo que esperábamos. Y quiero que nos cuentes un poco qué va a pasar con la empresa. Hemos visto retiros, pero quizás también menos masivos de lo esperado. Claro, yo precisamente ayer vi la primera y última entrevista que han hecho a Richard Teng, Mm. que fue en Coinburo, y ella explicaba que van a potenciar el tema regulatorio, el compliance de todo el exchange a nivel mundial y que realmente su apuesta está en Asia. O sea, lo que pasa en Estados Unidos es importante para Binance, pero yo creo que no les ha afectado tanto porque el potencial, digamos, más importante de los inversores que tiene Binance está en Emiratos y está en Asia. Y el mayor número de habitantes del planeta sigue estando en Asia y por eso tiene acuerdos con India para tener Binance regulado allí. Está en trámites en Hong Kong y en más países importantes de Asia. Está claro que con esta multa lo que hace Binance es limpiar la era en Estados Unidos, pagar, digamos, la licencia americana y poder trabajar con más tranquilidad a futuro. No va a entrar dentro de unos días, pero yo creo que es clave también para Binance el mercado norteamericano y poco a poco, si tiene que pagar ese peaje, lo va a pagar. Pero tiene un movimiento de capital
tan enorme que no somos capaces de poder distinguirlo, ¿no? Bueno, pues Fernando, la actualidad más allá de Binance pasa también por la aprobación de los ETFs de Bitcoin, lo contábamos al principio del programa, de hecho hemos visto a Bitcoin volver a romper máximos anuales, acercándose incluso a los $39.000, 38.870 más o menos hemos llegado a contar, y también otra noticia, en este caso de Bloomberg, que apunta a que ya hay una ventana para la aprobación de los ETFs, habla del 5 al 10 de enero, es la fecha a tener en cuenta. Standard Chartered decía que igual se adelanta, que igual tenemos una sorpresa, y además hablaba pues del optimismo en torno a estas noticias, diciendo que el precio puede subir hasta un 160%, apuntaba Standard Chartered a que puede llegar a $100.000. ¿Qué opinas de estos ETFs y también de esta fecha que ya tenemos marcada en el calendario, ¿no? Del 5 al 10 de enero? Parece que la cosa cada vez está más clara, Fernando. Hombre, yo te diría que lo hubieran retrasado de nuevo si no hubiera pagado Binance esos 4.000 millones. O sea, ya no tienen ninguna excusa de decir que hay algún problema con algún exchange, de inseguridades y tal. Sobre todo que está BlackRock, está el Fidelity, está Vanek, está Grayscale. O sea, es que están todos los grandes fondos de inversión deseando tener un ETF de Bitcoin. Cuando ya en el mundo hay, creo que son 12 o 14 ETFs en Australia, en Canadá, en Brasil, en Europa está Liechtenstein, está la isla de Jersey, que es fuera de Inglaterra, y próximamente Suiza tiene ya también un listado de ETFs ha contado bastante importante. O sea, los americanos tampoco pueden quedarse atrás respecto al resto del planeta, y la presión de esos fondos de inversión tan grandes creo que es insoportable hasta para la SEC, ¿eh? Al final tienen que dejar salir, si no es una olla a presión que va a explotar por algún lado, ¿no? Bueno, no sé cuánta más presión puede aguantar Gary Gensler, que está pues también un poquito más escondido en los últimos meses y además está muy ocupado, Fernando. Tiene muchas reuniones precisamente con los solicitantes de estos ETFs de Bitcoin. Se hablaba de que esta semana ha tenido una reunión con BlackRock, si no me equivoco, este mismo miércoles, y también se habla de más reuniones con Grayscale, quizás, bueno, pues el primero en solicitar estos ETFs, en este caso la conversión de su GBTC, y hablan de reuniones muy positivas, lo decían incluso desde dentro de Grayscale. Parece que el optimismo avanza y en este sentido también pues parece que las relaciones entre la SEC y Grayscale se van limando. No sé qué opinas y también, Fernando, si crees que un poco por justicia el primero en aprobarse, o al menos o se aprueban todos a la vez, o el primero debería ser Grayscale, ¿no? Que ha sido quizás bueno, pues el que estuvo desde el principio. Sí, Grayscale y Vanek desde 2018. Claro. O sea, que ya han pasado 5 años. Se ha presentado 3 veces, creo, el ETF, en el 18, en el 19 y en el 21. O sea que eso sí que es interés, ¿no? El crear el ETF. Pero claro, si ya tienes otros ETFs de Bitcoin al contado en el mundo y están funcionando, y encima en Canadá hay 7 ETFs en Canadá, y no se ha destruido la economía canadiense, pues si no lo haces es porque hay algún interés más, ¿no? Y yo he escuchado también de que hay algunos de los que están detrás del ETF que están presentando o preparando una demanda contra Gary, contra la SEC, por manipulación de mercado, precisamente por no permitirles sacar ese producto. Cuando en Canadá los norteamericanos pueden ir a Canadá también a invertir, ¿no? ¿Por qué en Canadá sí, en Estados Unidos no, no? Desde luego controvertida, Fernando. Siempre ha sido controvertida la política de Gary Gensler, que poco a poco parece que da su brazo a torcer. También, como tú dices, bueno, pues en parte coincidiendo, ¿no?, con esta multa a Binance, y también, bueno, pues que va cediendo y también va allanando el camino, en este caso, bueno, pues a BlackRock, a Invesco, a WisdomTree. Bueno, pues algún que otro mal pensado seguramente piense que esto tiene algo que ver con lo que ha sucedido con Binance en la última semana. Yo también soy un poco mal pensada, así que yo también creo que algo tiene que ver. Si te parece, Fernando, antes de terminar, quiero preguntarte también por la adopción en Latinoamérica. Samson Mow, que ha estado aquí en el programa en más de una ocasión, ha viajado hasta Colombia en los últimos días, se ha reunido con Gustavo Petro, y ojo, porque el propio Petro decía pues que ve opciones de hacer cosas con Bitcoin, que pueda ayudar quizás a nivel más local. Hay muchas especulaciones también en torno a Milei, que pueda en algún momento utilizar Bitcoin. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ves la adopción en Latinoamérica después
del eventazo que ha tenido lugar. Estuvieron aquí los amigos de la BitConf y parece que, pues que se vuelve a hablar mucho más, ¿no?, de Bitcoin, de blockchain y sobre todo en Latinoamérica, que, bueno, pues desgraciadamente hay países que, pues, que necesitan Bitcoin directamente. Claro, es que el criptoinvierno no solo ha afectado a las monedas, ha afectado también a los eventos relacionados con ellas. En Latinoamérica, estos últimos 2 años, sobre todo este último año, casi todos los eventos han sido no un fracaso total, pero la asistencia de público ha sido bastante poca. Y en la BitConf en Argentina ha sido como el bombazo, ¿no? O sea, se han presentado cosas muy interesantes que se van a crear en Argentina y en LATAM, igual que pasó con la Bitcoin Conference en Ámsterdam, que fue bastante loca porque es como si Bitcoin se convirtiera en Ethereum y todo lo que se hace en Ethereum se puede hacer en Bitcoin y eso ha reactivado todo de nuevo, ¿no? La adopción va a llegar, yo creo que en Argentina antes de lo esperado, aunque Milei no es pro cripto, sí es pro Bitcoin. Él cree en Bitcoin porque no hay supuestamente ninguna mano detrás, funciona matemáticamente, funciona solo, claro que le gusta a Milei, que no haya una empresa que lo maneje a su antojo, y él ve Bitcoin como un valor que vuelve al pueblo, ¿no? Como decía también, ¿no? No es algo que una maquinita que pueda alguien, como el Banco Central argentino, cuando le hace falta, le da la maquinita y saca los millones, ¿no? Bitcoin es un valor y Milei no entiende. Entonces, si dolariza y mete a Bitcoin, va a pasar como con El Salvador, ¿no? Y Nayib Bukele, ¿no? Que no le ha ido nada mal desde que lo hizo. Pese a ser una economía más pequeña, porque Argentina es muchísimo más grande de lo que parece y de lo que debería ser, ¿no? Luego hay especulaciones, hay esperanza también en Colombia, que vamos a contar en Argentina con Milei, pues que más allá de las criptomonedas, más allá de Bitcoin, pues sobre todo lo que le gusta es la libertad y qué moneda va a haber que dé más libertad en este caso que Bitcoin. Nosotros vamos a seguir analizando, vamos a seguir repasando todo lo que sucede. Fernando, te damos las gracias por estar por aquí una semana más y nada, te deseamos buen fin de semana. Igualmente, que la pasáis bien. Un placer, Fernando. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Volvemos el lunes con más noticias, con más actualidad, con más análisis en el mismo sitio y en la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes y buenos profits.